De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una persona apátrida es alguien que carece de nacionalidad. En otros lugares se ha definido como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación, o como personas privadas de su nacionalidad. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, o ACNUR, en la actualidad, millones de personas viven como apátridas, y esta carencia de patria conlleva a grandes dificultades para la realización de sus proyectos de vida, y aún más grave, a la violación de derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento. No se les permite ir al colegio, al médico, conseguir trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso contraer matrimonio. Sus vidas se ven llenas de obstáculos y de decepciones. Esta organización menciona que una persona apátrida, de acuerdo con el derecho internacional, es alguien que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. De forma más sencilla, esto quiere decir que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Normalmente, las personas adquieren su nacionalidad de forma automática al nacer, ya sea a través de sus propios progenitores o del estado en el que nacen. Sin embargo, algunas personas nacen en una situación de apatridia, mientras que otras se convierten a lo largo de sus vidas en apátridas. Aunque la mayoría de ellas han nacido en los países en los que llevan viviendo durante toda su vida. Hay personas apátridas en todas las regiones del mundo. La ACNUR refiere que la condición de apátrida impacta de forma grave y de por vida a los afectados. Los millones de personas a las que se les niega una nacionalidad en todo el mundo luchan por los mismos derechos fundamentales que la mayoría de personas damos por sentado. Con frecuencia, se ven excluidas desde el principio hasta el final de sus vidas, ya que se les niega una identidad legal al nacer, el acceso a la educación, a la atención médica, al matrimonio o a oportunidades laborales durante toda su vida, e incluso la dignidad de recibir un entierro oficial y que se emita un certificado de defunción cuando fallecen. En muchos casos, transmiten la apatridia a sus hijas e hijos, que a su vez la transmiten a las siguientes generaciones. Algunas causas de la apatridia pueden ser la discriminación por raza, etnia, religión, idioma o género. En este sentido, la ACNUR refiere que la exclusión de grupos específicos del conjunto de la ciudadanía por motivos discriminatorios se vincula con la existencia de la apatridia prolongada y a gran escala en el país de nacimiento. No obstante, los mismos estados también pueden privar a personas ciudadanas de la nacionalidad a través de la introducción de modificaciones en la legislación usando criterios discriminatorios. Esto puede convertir a poblaciones enteras en apátridas. De hecho, de acuerdo con la ACNUR, la mayoría de las poblaciones apátridas conocidas en el mundo pertenecen a minorías. La discriminación por género en las leyes de nacionalidad es una de las principales causas de la apatridia infantil. En 25 países, la legislación no permite a las mujeres transmitir su nacionalidad en igualdad de condiciones con los hombres. Por este motivo, muchos niñas y niños pueden convertirse en apátridas si su padre también lo es, o en el caso de que se desconozca quién es el padre, que éste desaparezca o fallezca. Igualmente, las lagunas o vacíos jurídicos en la legislación en materia de nacionalidad también pueden ser una causa de la apatridia. Todos los países cuentan con leyes que establecen las circunstancias en las que una persona adquiere su nacionalidad o puede serle revocada. Por ejemplo, en Costa Rica, el artículo 13 de la Constitución Política define quiénes son costarricenses por nacimiento y el artículo 14 quiénes son costarricenses por naturalización. Si esta legislación es redactada de forma cuidadosa y no se aplica correctamente, algunas personas podrían quedar excluidas y convertirse en apátridas. Este puede ser el caso de los niños o niñas de los que se desconoce quiénes son sus padres y que se encuentran en un país en el que la nacionalidad se adquiere por ser descendiente de una persona nacional de ese estado. Igualmente, de acuerdo con la ACNUR, la falta de registro de nacimiento puede poner a las personas en riesgo de apatridia, ya que un certificado de nacimiento proporciona pruebas de dónde nació una persona y el parentesco, la cual es información clave necesaria
para establecer una nacionalidad. Otra posible causa de la apatridia, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, puede ser cuando las personas se desplazan de los países en los que nacieron. El conflicto entre las distintas leyes de nacionalidad puede crear un riesgo de apatridia. Por ejemplo, una niña o un niño nacido en un país extranjero estaría en riesgo de ser apátrida si ese estado no contempla la concesión de la nacionalidad por haber nacido en el país y si el país de origen no permite a los padres transmitir su nacionalidad a los nacidos en el extranjero. Por otro lado, la aparición de nuevos estados y las modificaciones de fronteras pueden ser otra causa de la apatridia. En numerosas ocasiones, existen grupos específicos que podrían quedarse sin su nacionalidad, incluso en los casos en los que los países nuevos contemplen que todos puedan obtener su nacionalidad. Las minorías étnicas, raciales y religiosas muchas veces encuentran dificultades a la hora de demostrar su vínculo con el país. En aquellos países en los que la nacionalidad se adquiere al ser descendiente de una persona nacional de ese estado, la apatridia pasará a la siguiente generación. Igualmente, la ACNUR refiere que las personas están en riesgo de apatridia si no pueden demostrar su vínculo con un estado. No tener documentación no es lo mismo que ser apátrida. Sin embargo, no contar con un registro de nacimiento conlleva un riesgo de apatridia, ya que el certificado o partida de nacimiento demuestra el lugar de nacimiento y la afiliación de una persona, información necesaria para la determinación de la nacionalidad. Los riesgos de la apatridia también pueden surgir en situaciones de desplazamiento. Por ejemplo, en el contexto de la crisis en Siria, el riesgo de apatridia se incrementa por una combinación entre la discriminación de género en la Ley de Nacionalidad de Siria y la falta de documentación civil entre la población desplazada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. De esta manera, cabe destacar que el artículo 20 de la Convención dispone que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra, y que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. De esta manera, en el ejercicio de su función contenciosa, la Corte, en el caso de las niñas Jan y Bosico versus la República Dominicana, ordenó al Estado la adopción de las medidas necesarias para regular el procedimiento conducente a adquirir la nacionalidad mediante la declaración tardía de nacimiento, que debe ser sencillo, accesible y razonable, en consideración de que, de otra forma, los solicitantes pudieran quedar en condición de ser apátridas. Además, debe existir un recurso efectivo para los casos en que sea denegada la solicitud. La Corte precisa que los requisitos no deben constituir un obstáculo para obtener la nacionalidad, por lo que deben ser solamente los indispensables, y estar claramente determinados, ser uniformes y no dejar su aplicación sujeta a la discrecionalidad de las personas funcionarias del Estado. Asimismo, la Corte ordenó en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, la adopción de las medidas necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento, independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de los padres. En el caso Castillo Petrucci versus Perú, en el párrafo 100, la Corte refirió que el derecho a la nacionalidad, contemplado en el artículo 20 de la Convención, recoge un doble aspecto. Por una parte, significa dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer, a través de su nacionalidad,
su vinculación con un Estado determinado, y por otra implica protegerlo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustenten en la nacionalidad del individuo. En su función consultiva, relacionada con la propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, la Corte indicó que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, la reglamentación de la nacionalidad no solo implica competencias de los Estados, sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos, pues la nacionalidad reviste el carácter de un derecho de la persona humana, sentido que no solo ha quedado plasmado a nivel regional, sino también en el artículo 15 de la Declaración Universal. Finalmente, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana y en el caso de las niñas Jan y Bosico versus República Dominicana, la Corte Interamericana ha señalado que si bien es cierto, la determinación de quiénes son nacionales de un Estado es un asunto de competencia interna. Sin embargo, en la actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados, al regular y otorgar la nacionalidad, deben tener en cuenta su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia, y su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación respecto al ejercicio de la nacionalidad. ¿Qué instrumentos internacionales protegen a las personas apátridas? Existen numerosos instrumentos internacionales que regulan la materia en cuanto a personas apátridas, por lo que nos centraremos en los dos más importantes. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Esta convención tiene un valor fundamental para el tema que se está tratando. Esto debido a que funciona como uno de los pilares esenciales para el desarrollo de principios y derechos que tienen estas personas. Hay que comprender el momento en que se conforma esta convención. Son momentos posteriores a uno de los periodos más oscuros en la humanidad, como ha sido la Segunda Guerra Mundial. Derivado de este conflicto, surgen numerosas secuelas como la persecución de etnias y razas, la desaparición de territorios, el surgimiento de nuevos, así como una persistente discriminación. Considerar el tema de refugiados y apátridas posterior a este periodo podría considerarse como un aspecto no importante o no esencial, siendo que había que reconstruir no solo de forma física los países, debido a la destrucción de múltiples lugares en Europa, sino también reconstruir las relaciones internacionales. Por tanto, que tan solo 9 años después se haya realizado no un tratado regional siquiera, sino una convención internacional, implica que la necesidad de referirse al tema de los refugiados y apátridas era imperante. Ejemplo de lo anterior es su artículo 10.1 respecto a la residencia de los apátridas, donde se detalla que tiene una residencia legal cuando se desplaza a uno de los estados parte de la convención, cuando un apátrida haya sido deportado durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a su contenido, hay numerosos aspectos en los que se puede desarrollar. Previo a que se pueda regular la materia a mayor profundidad, se deben sentar las bases, de forma de que los apátridas tuvieran un sustento legal estable que les permitiera al menos sobrevivir. De esta forma, la Convención se dedica a establecer 4 puntos: su condición jurídica, sus capacidades para generar lucro, su bienestar y las medidas administrativas que se les aplican. Considerando estos 4 capítulos, permitiría a los apátridas un sustento necesario para que, en un tiempo conflictivo, no fueran apartados u olvidados. En cuanto a la condición jurídica, se pueden resaltar los artículos 12 y 16. El primero establece que el estatuto personal, definido como un conjunto de cuestiones jurídicas referidas directamente a la persona y a su situación jurídica dentro de la comunidad de carácter extraterritorial, será definido por la legislación del estado donde reside. El segundo menciona el acceso a los tribunales de justicia. Esto conlleva a una relación de los principios de no discriminación hacia los apátridas, ya que integra el trato igualitario entre estos y los nacionales del estado en cuestión. Para las actividades lucrativas se tienen 3 artículos muy interesantes, esto debido a que regulan 3 aristas distintas. 1. El empleo remunerado. 2. El trabajo por propia cuenta. O bien 3. El ejercicio de una profesión liberal. Cualquiera que sea la opción por la cual la patria se incline,
la Convención establece una igualdad entre estos y los nacionales. Esto se puede observar en el artículo 17, cuando menciona que los apátridas pueden trabajar en uno de los estados contratantes cuando hayan ingresado, ya sea por contratación de mano de obra o por un plan de inmigración. En los artículos 18 y 19 se establece que cuando trabaje por cuenta propia en agricultura, industria, artesanía o comercio, o bien ejerza la profesión liberal, recibirá un trato con las mismas circunstancias que los nacionales. El capítulo de bienestar es extenso y sigue la misma línea que de los principios de igualdad entre apátridas y nacionales. A grandes rasgos, establece normas referidas a que, en cuanto al racionamiento, y esto se refiere a la distribución general de productos, siendo que se está saliendo de una época donde escasean frecuentemente debido a los conflictos armados entre países, y a la vivienda, que no se les discriminará de ninguna forma. También establece un acceso a la educación pública y a la asistencia pública. Esto se entiende como el servicio de emergencias médicas. Algo digno de rescatar es el artículo 24, donde abarca una página completa para hablar de la legislación de trabajo y los seguros sociales. Los apátridas tendrán derecho a remuneraciones en cuanto a horas de trabajo, vacaciones, horas extra, aprendizaje y formación profesional, beneficios por contratos colectivos de trabajo y seguros sociales, ya sea por enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo y de otras responsabilidades familiares. El capítulo de medidas administrativas se refiere a lo que son trámites de migración y servicio civil, todo en conjunto en un solo capítulo. Por ejemplo, establece múltiples áreas. Ayuda administrativa. Este apartado se refiere a cuando el apátrida requiera algún documento y no pueda acudir a la autoridad correspondiente en el extranjero. Por tanto, el Estado contratante tomará las medidas necesarias para proporcionar esta ayuda. Cuando se emitan documentos o certificados, estos reemplazarán a los emitidos en el extranjero, siendo sustituidos por el emitido nacionalmente. De esta forma, no existiría una duplicación de documentos y el último emitido sería el más reciente. Libertad de circulación. El artículo 26 tiene que relacionarse con el aspecto referente a la vivienda mencionado anteriormente. El apátrida tendrá derecho a escoger el lugar de residencia y además podrá viajar libremente por ese territorio. No obstante, deberá acatar los reglamentos aplicables a la zona que haya elegido para su circulación o estadía. Documentos. Los artículos 27 y 28 se refieren a documentos de identidad y documentos de viaje. Estos pueden ser emitidos por el Estado contratante cuando la apátrida haya respetado los reglamentos necesarios, tenga una residencia legal o bien no posea un documento válido de viaje, por lo que el Estado contratante deberá realizar los trámites correspondientes con benevolencia hacia las situaciones particulares y sin trabas. Es posible oponerse a la emisión de estos documentos, pero debe existir una razón de seguridad nacional o de orden público. Expulsión. En caso de que los procedimientos legales del Estado contratante hayan sido perjudicados por el apátrida, se podrá iniciar el proceso de expulsión del mismo. Esto consiste en que se pueda retirar a la persona del territorio, no sin antes permitirle la interposición de recursos, proponer prueba ante la autoridad competente, esto bajo los plazos correspondientes de la legislación actual del Estado contratante. Dicho derecho no será efectuado en casos de seguridad nacional o de orden público comprobado. Naturalización. Si el apátrida cumple con los requisitos necesarios para su naturalización, los estados contratantes se verán obligados a acelerar los trámites de naturalización, reduciendo en la medida de lo posible los gastos de los trámites. Convención para reducir los casos de apátridas de 1964. Una vez sentadas las bases esenciales para la supervivencia de las personas apátridas con la Convención de 1954, esta convención se dedica a entrar de lleno a discutir la problemática principal que concierne a los apátridas, que es la falta de nacionalidad. Esta convención se dedica a establecer en qué casos es posible otorgar la nacionalidad. Esto aplica para los apátridas adultos, así como para niños y otras personas que nacen dentro del territorio. Iniciando por las personas nacidas dentro del territorio de un estado contratante, se tiene que la nacionalidad se puede conceder en el momento del nacimiento, o bien mediante la presentación de una solicitud a la autoridad competente del estado en cuestión. Esta solicitud debe estar acorde a una serie de requisitos o condiciones e integra un aspecto fundamental, que es que la solicitud no puede ser rechazada.
cada estado tiene, por principio internacional, la libre disposición en cuanto a su legislación, y esta materia no es una excepción. Sin embargo, existen condiciones mínimas que deben ser acatadas, todo en cuanto al inciso 2 del artículo 1 de la Convención. Primero, la solicitud debe presentarse cuando la persona tenga a más tardar 18 años y no podrá terminarse antes de los 21. Segundo, la persona interesada debe haber residido habitualmente en el estado contratante por el periodo fijado por el mismo, pero no puede exigirse una residencia de más de 10 años. Tercero, el interesado no debe haber cometido un delito contra la seguridad nacional ni haber recibido una pena de 5 o más años de prisión por un hecho criminal. Y cuarto, también es necesario que la persona interesada no haya adquirido una nacionalidad, ya sea al momento de su nacimiento o en un momento posterior. Independientemente de lo dicho anteriormente, la Convención establece que si, al momento de nacer una persona, su madre sea nacional de un estado contratante, éste adquirirá en ese momento la nacionalidad del estado. En caso de que una persona no pudiera adquirir una nacionalidad, 1. al momento de nacer, 2. que se haya pasado de la edad fijada por esta convención, o 3. que su solicitud no reúna los requisitos exigidos, será posible que el estado contratante determine la nacionalidad de esta persona a partir de la nacionalidad de los padres al momento de nacer, si es que uno de estos fuera nacional del estado contratante. Si los padres tuvieran distintas nacionalidades, el estado contratante determinará si sigue la condición del padre o de la madre. Si los padres poseen la nacionalidad de un estado contratante, la Convención establece una adaptación del principio de presunción en cuanto a lo que llama expósitos hallados en el territorio de este mismo estado. Esto permite que aunque un hijo sea abandonado, no se pierda la nacionalidad. Esta presunción ocurre también cuando una persona nace en navíos o aeronaves con el pabellón del estado, o bien su registro o matrícula. Existe la posibilidad de que una persona pueda perder su nacionalidad, de acuerdo a los artículos 5 y 6. El primero prevé las razones en el caso del matrimonio, la disolución del matrimonio, una legitimación, el reconocimiento o la adopción. Tratándose de los hijos naturales, estos también pueden perderla en el momento de reconocimiento de filiación. No obstante, hay que aclarar que esta pérdida de nacionalidad solo es posible cuando se trate de un caso concreto de adquisición de otra nacionalidad. De esta forma, existe una seguridad jurídica de que ninguna persona perdería su nacionalidad, de acuerdo a los casos descritos en los artículos 5 y 6. También existe la posibilidad de que una persona pueda renunciar a su nacionalidad, pero tal caso solo puede ser posible cuando exista otra nacionalidad para la cual pueda optar. Todo Estado debe procurar que ninguna persona nacional o extranjera adquiera la condición de apátrida. Aunque siempre se debe actuar en favor de una persona para que no se convierta en la patria, el Estado también tiene la capacidad de privar de nacionalidad a una persona, pero esto solo ante ciertos casos específicos. Por ejemplo, se puede privar de nacionalidad a una persona siempre y cuando esta persona tuviera una segunda nacionalidad y de esta forma no se convierta en apátrida. Por supuesto, deben existir razones que merezcan tal acción, como la utilización de declaraciones falsas o fraudes, como establece el artículo 8. En cuanto a los artículos restantes de esta convención, se puede resumir de la siguiente forma. Impera el principio de no discriminación por cualquier razón, racial, étnica, religiosa o política. Se provee un sustento legal al proteger a las personas apátridas en el momento en que cambien su nacionalidad o se muevan entre territorios. También se crea un organismo internacional con capacidad competente de conocer los casos de apatridía, la aplicación de la norma más favorable para reducir los casos de apatridía y la aplicación retroactiva de la convención, es decir, que se puede recibir solicitudes referentes a una patria bajo los requisitos y condiciones mencionadas, cuando ocurriere incluso antes de la entrada en vigor de la convención. Una vez analizadas estas dos convenciones, podemos hacernos la siguiente interrogante: ¿qué derechos tienen los apátridas? A pesar de su condición, no se le puede excluir completamente de la sociedad. Los eventos desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, junto a la creación de la ONU, ha generado una concientización masiva de la definición de los derechos humanos. Una serie de derechos inalienables e irrenunciables, que día a día provocan una mayor protección hacia las personas, y los apátridas no son una excepción. Podemos entonces mencionar una serie de derechos otorgados a esta población,
como lo son el derecho a la igualdad y no discriminación, a una religión y ejercicio del culto, a una nacionalidad, a la libertad de circulación, a una residencia pacífica y legal e incluso al derecho a un trabajo o una profesión. Existen muchos ejemplos alrededor del mundo de pueblos apátridas. Hoy hablaremos sobre algunos que se han mantenido en esta situación desde hace mucho tiempo. En primer lugar, encontramos los Rohingyas. Son un pueblo de sunitas musulmanes procedentes de Bangladesh que ha habitado en la región Rakhine en la parte occidental de Myanmar desde el siglo VIII, cuando los comerciantes musulmanes se asentaron en el oeste de Burma. A pesar de ello, no son reconocidos por el gobierno de Myanmar como uno de los 135 grupos étnicos oficiales. Han sido descritos por Naciones Unidas como un pueblo sin Estado y virtualmente sin amigos entre las otras comunidades de la nación asiática. La Ley de Ciudadanía de 1982 los dejó sin nacionalidad, sin patria ni bandera, y con ella perdieron su derecho a estudiar, trabajar, viajar, casarse, practicar su religión o recibir servicios de salud. Todo ello sometido a férreas restricciones por parte del Estado. De hecho, según la ONG Human Rights Watch, dicha ley resulta clave para la persecución de este pueblo. En los últimos 30 años, los Rohingya han abandonado progresivamente la lucha armada y han buscado una solución política al conflicto, sobre todo a través de foros internacionales. Reclaman que se les permita vivir en Rakhine, obtener la ciudadanía birmana y un cierto grado de autonomía, donde el respeto a sus creencias religiosas esté reconocido. Uno de los métodos del régimen oficial para ejercer presión sobre ellos ha sido agitar los miedos de la mayoría budista de la región. Esta práctica se tornó contraproducente, como probaron los disturbios de 2012. Este proceso de miedo y discriminación ha provocado que los Rohingya no tengan derecho a una vida legítima. No son ciudadanos del país en el que viven, sufren un boicot comercial y no pueden trabajar, por lo que quedan sumidos en la pobreza y a merced de la ayuda internacional que el gobierno birmano deja pasar con cuentagotas. Todo ello ha inducido un aumento de la inmigración ilegal, especialmente hacia la vecina Bangladesh, aunque también han puesto rumbo a Tailandia, Malasia, Indonesia e incluso Nepal. En febrero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimaba que unos 66,000 rohingyas habían abandonado el país desde octubre del 2016. Lo hicieron, según la ONG, huyendo de violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos de bebés, golpizas, desapariciones y violaciones en grupo en una zona sellada de Maunyak por parte de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, encontramos a los saharauis. En España hay unas 6,000 personas apátridas, según los datos del 2020 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La mayoría de ellas son saharauis. El origen de esta cifra se encuentra en el abandono por parte de España del Sahara Occidental, también conocido como el Sahara Español, en 1976, que dejó a miles de saharauis sin patria y les obligó a huir a Argelia. Pasados 45 años, el conflicto sigue sin resolverse. En 2019, 1.691 personas solicitaron en España acogerse al Estatuto de la Patria. El 94% de ellas eran saharauis, según los datos del Ministerio de Interiores, que ese mismo año aprobó 1.970 solicitudes y rechazó 203. La razón por la cual el 94% de solicitudes para alcanzar la condición de apátrida realizadas en España sean hechas por saharauis se remonta a 1976, año en el que España abandonó el Sahara Occidental, como ya comentábamos. España entregó el territorio africano a Marruecos y Mauritania mediante los Acuerdos de Madrid de 1975. Cuando Marruecos entró en el Sahara Occidental, muchos saharauis huyeron a Argelia. Allí fundaron campamentos de refugiados que en un principio eran temporales, pero en los que todavía viven. Estos asentamientos están bajo soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática, que está reconocida por unos 85 países y bajo protección de la Misión de Naciones Unidas para la organización del referéndum en el Sahara Occidental. Los saharauis pueden viajar a los estados que reconocen su república, la mayoría sudamericanos o africanos,
pero en muchas ocasiones hay que hacer escala en algún país que no la reconoce, lo cual es un problema. Otra cuestión aún no resuelta es la disputa sobre si los saharauis deben tener la nacionalidad española o si, por el contrario, deben asumir la nacionalidad marroquí, estado que hoy por hoy ocupa el territorio de Sahara Occidental, o Argelia, país donde la mayoría de ellos residen en calidad de refugiados. Ahora hablaremos sobre las desventajas que se tiene al ser una persona apátrida. En general, podemos mencionar que una persona apátrida se encuentra en cierto modo privado de la protección de los derechos y de la personalidad política que pueda venirle del Estado, así como una constante situación de duda e inseguridad social y en ocasiones también legal. Otra desventaja es que, a diferencia de los refugiados o los desplazados internos, los apátridas no se benefician de la asistencia y protección de los gobiernos, las agencias de ayuda o la ONU. Podría decirse que son huérfanos internacionales. Hoy en día, millones de personas en el mundo se ven privadas de una nacionalidad. Por este motivo, a menudo no se les permite ir al colegio, al médico, conseguir trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso contraer matrimonio. Esto sin dejar de lado el poder algún día optar por una jubilación. Las personas apátridas pueden tener dificultades para ejercer sus derechos fundamentales, como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento. Si se ven privadas de sus derechos, se ven confrontadas a una vida llena de obstáculos y decepciones. Otra ventaja de ser una persona apátrida es que sin una ciudadanía no se puede votar en el país en el que se vive. Además, viajar al extranjero de forma legal es imposible, ya que no se puede obtener un pasaporte. El alto comisionado de la ONU para los refugiados destacó que en el informe difundido un año después del lanzamiento de la campaña #IBelong para erradicar la apatridia en el 2024, los menores hablan sobre los duros desafíos a los que se enfrentan al crecer, muchas veces al margen de la sociedad y privados de los derechos de los que disfruta la mayoría de los ciudadanos. Ellos explican que a menudo son tratados como extranjeros en el país en el que han vivido toda su vida. Con frecuencia, a los jóvenes apátridas se les niega la oportunidad de recibir certificados de estudio, de ir a la universidad o encontrar un trabajo decente. Pueden sufrir discriminación y abusos por parte de las autoridades y son más vulnerables a la explotación. La falta de nacionalidad suele condenarlos, a ellos y a sus familias y comunidades, a permanecer pobres y marginados durante generaciones. Un punto importante es qué dicen los medios de comunicación. La mayoría de medios internacionales que tocan este tema se limitan a tomar entrevistas de personas apátridas para intentar visibilizar las condiciones de vida reales con las que lidian desde su nacimiento, así como limitarse a sacar notas de manera esporádica cuando existe un hecho relevante como una sentencia en algún país que reconozca la nacionalidad de una persona que tuvo el valor de llevar a la vida judicial su caso. Es casi imposible encontrar una columna con opinión personal o de expertos que se refieran al tema, por lo que la fuente más fidedigna de información siguen siendo las organizaciones no gubernamentales como la ONU y su rama ACNUR. Otro punto crucial en el tratamiento de la apatridia es el papel que juega la ONU. La división encargada de este tema es la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de la apatridia de 1961 son las principales convenciones internacionales que abordan la apatridia. Se complementan con otros tratados internacionales de derechos humanos y disposiciones relevantes para el derecho a una nacionalidad. Entre 2011 y 2015 hubo 49 adhesiones a las convenciones sobre apatridia, un aumento que conducirá a más acciones para proteger a las personas apátridas, resolver su situación y prevenir nuevos casos. Existen dos convenciones, las más simbólicas, en la lucha contra la apatridia. En primer lugar está la Convención de 1954. Esta fue diseñada para garantizar que las personas apátridas tengan una condición y que disfruten de las normas mínimas de trato mientras su situación se resuelve. Establece la definición legal de apátrida como alguien que no sea considerado como nacional suyo por ningún estado conforme a su legislación. En pocas palabras, significa que una persona apátrida es alguien que no tiene nacionalidad de ningún país.
La Convención de 1954 también establece las normas mínimas de trato para las personas apátridas con respecto a una serie de derechos. Estos incluyen, pero no se limitan, al derecho a la educación, el empleo y la vivienda. Es importante destacar que esta convención también garantiza a las personas apátridas el derecho a la identidad, documentos de viaje y asistencia administrativa. En noviembre de 2014, habían 83 estados parte de la convención cuando ACNUR lanzó la campaña para eliminar la apatridia en 10 años. En segundo lugar, la Convención de 1961. Esta tiene como objetivo prevenir la apatridia y reducirla a lo largo del tiempo. Establece un marco internacional para garantizar el derecho de cada persona a una nacionalidad. Requiere que los estados establezcan salvaguardas de nacionalidad en sus leyes para prevenir la apatridia en el nacimiento y más adelante en la vida. Tal vez la disposición más importante de la Convención establezca que los niños deben adquirir la nacionalidad del país en el que nacen, si no adquieren otra nacionalidad. También establece salvaguardas importantes para prevenir la apatridia debido a la pérdida de nacionalidad, su renuncia o eventos como la sucesión de estados. La Convención también establece algunas excepciones en las cuales los estados pueden privar a una persona de su nacionalidad, incluso si estos los deja apátridas. En noviembre de 2014 había 61 estados parte de la Convención de 1961, cuando ACNUR lanzó la campaña para acabar con la apatridia en 10 años. Por último, podríamos preguntarnos, ¿quién más desempeña una función importante para acabar con la apatridia? Los gobiernos determinan quiénes son sus nacionales, lo que les convierte en los responsables de realizar las reformas legislativas y políticas necesarias para abordar la apatridia con eficacia. Asimismo, la discrecionalidad de los estados en materia de nacionalidad está limitada por las obligaciones contraídas en los tratados internacionales de los que son signatarios, el derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho. Además, ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas, las organizaciones regionales, la sociedad civil y las personas apátridas también desempeñan un papel para apoyar los esfuerzos de los gobiernos. ACNUR recibió el mandato de la Asamblea General de la ONU de identificar y proteger a las personas apátridas, así como prevenir y reducir la apatridia. El 4 de noviembre de 2014, ACNUR lanzó la campaña #IBelong para poner fin a la apatridia en 2024. Para lograr los objetivos de la campaña, el Plan de Acción Mundial para acabar con la apatridia 2014-2024 establece un marco guía que comprende 10 acciones para poner en marcha por los estados con el apoyo de ACNUR y otras contrapartes. La colaboración entre las agencias de la ONU también es importante. Por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, trabaja desde hace años en la mejora de la inscripción de nacimientos y los registros civiles. El Fondo de la Población de Naciones Unidas puede ayudar a los gobiernos a diseñar y poner en marcha censos nacionales. Y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos apoya la monitorización de los derechos fundamentales de las personas apátridas.